¿Cómo les va, chicos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Voy a presentarles un problema que involucra una corriente en un campo eléctrico. El problema dice así: una barra conductora de longitud L se desliza libremente por un plano inclinado, como se muestra en la figura. El plano está inclinado a un ángulo θ con respecto a la horizontal. Un campo magnético uniforme de intensidad B actúa en la dirección Y positiva. Determine la magnitud y la dirección de la corriente que debe haber pasado por la barra a fin de mantener su posición en el plano inclinado. Para este problema vamos a suponer que la longitud L es de 1 metro, la masa es de 200 gramos, el ángulo θ es de 30 grados y el campo magnético B tiene una magnitud de 0.4 teslas. Para resolver este problema, entonces, lo que vamos a hacer es notar primero que el problema me indica que la barra debe mantener su posición en el plano inclinado. Eso significa que esta barra no se va a deslizar, es decir, desde esta vista frontal no se va a mover hacia abajo y no se va a mover aquí sobre el plano inclinado. Por lo tanto, mantiene su equilibrio. Entonces vamos a primero identificar cuál es la fuerza magnética que se está generando debido a la corriente que circula por este cable, utilizando la ecuación de la fuerza magnética. La fuerza magnética en una barra por la que circula corriente o en un conductor por el que circula corriente se calcula multiplicando la intensidad de la corriente por la longitud del tramo por la magnitud del campo magnético por el seno del ángulo. La dirección de la fuerza magnética viene dado por la regla de la mano derecha. Entonces veamos lo siguiente: para que esta barra esté en equilibrio, vemos que una componente de su peso la hace moverse hacia abajo. Por lo tanto, lo que la mantiene en equilibrio tendría que ser la fuerza magnética. Vamos a ver si la fuerza magnética puede actuar en esa dirección. Debido a la ubicación del campo magnético, recuérdense que podemos utilizar la regla de la mano derecha, notando de que si la corriente circula, por ejemplo, en esta dirección en la barra, por lo tanto yo miraría aquí una corriente que se acerca hacia nosotros en esta vista, y el campo magnético apunta hacia arriba. Si utilizo la regla de la mano derecha, o pues si sabemos de que los tres vectores tienen que ser perpendiculares entre sí, entonces este viene para acá. Entonces la fuerza magnética tiene dos opciones para que todos los vectores sean perpendiculares entre sí: ser hacia la derecha de la vista que tenemos o hacia la izquierda. Si es hacia la derecha, entonces se está contribuyendo al movimiento, por lo tanto la fuerza magnética tiene que ser hacia la izquierda, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, utilizando la regla de la mano derecha, vemos que si la corriente es hacia nosotros, entonces la fuerza magnética apunta directamente hacia la derecha. Entonces ya sabemos cuánto es la fuerza magnética y ya sabemos en qué dirección es. Por lo tanto, nos queda ahora determinar los datos que el problema me pide. Determinemos cuánto es esta fuerza magnética, esta magnitud. La corriente que circula es lo que el problema me pide, ¿verdad? Recuérdense que me piden determinar la magnitud y la dirección de la corriente. Ya la dirección ya sabemos que es hacia nosotros, ¿verdad? O en este caso hacia la izquierda en esta vista. Entonces la fuerza magnética va a ser, como incógnita, mi corriente I por la longitud, que es 1 metro, por la magnitud del campo magnético, que es de 0.4 teslas, por el seno del ángulo, que en este caso es 90 grados, los vectores perpendiculares entre sí. Entonces el seno de 90 vale 1, el seno de 90 grados es 1. Y simplemente entonces me quedaría que la fuerza magnética me quedaría aquí como simplemente 0.4 veces I, dada en newtons, ¿verdad? Ahora hagamos un diagrama de cuerpo libre de la barra. La barra se encuentra sobre un plano inclinado de 30 grados. Entonces vamos a suponer que más o menos esto de acá es el plano inclinado por el que se encuentra la barra. ¿Qué fuerzas actúan en esta? Bueno, actúan el peso de manera vertical hacia abajo, masa por gravedad, y ahora sabemos que actúa la fuerza de fricción, la fuerza magnética en esta dirección. Para que se mantenga en equilibrio, entonces podemos ingresar aquí el resto de un eje coordenado, pero perpendicular al plano.
Vamos a suponer que este es nuestro eje X y que este es nuestro eje Y. Entonces, el ángulo formado entre la horizontal y el plano inclinado es 30 grados según lo que el problema me indica, o según los valores que hemos nosotros definido para esto. Entonces aquí vamos a colocar nuestro ángulo de 30 grados. Observen de que entonces el ángulo formado entre el eje X negativo y la fuerza magnética también corresponde a 30 grados. Y el ángulo formado entre el eje Y y el vector peso también sería 30 grados. Por lo tanto, la componente del peso en X y la componente de la fuerza magnética en X me permiten generar un equilibrio para que la barra no se mueva. Observen que también tendríamos una fuerza normal en Y, ¿verdad? Pero esa fuerza normal no nos va a servir, por lo tanto no la dibujé más. Creo que sí es adecuado que coloquemos el vector. Entonces vamos a hacer aquí simplemente una sumatoria de fuerzas en el eje X. Y esto debe ser 0 para que esté en equilibrio. ¿Qué fuerzas tenemos? Pues vimos que la componente del peso en X, o sea, masa por gravedad por el seno de 30 grados. Menos la fuerza magnética por el coseno de 30 grados debe ser igual a 0. De esto entonces podemos determinar cuánto es la fuerza magnética. Sin embargo, la fuerza magnética yo ya sé que depende en este momento de la corriente, dada por 0.4 I. Podría reemplazar entonces, la masa es 200 gramos, 0.2 kilogramos, por la gravedad de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, por el seno de 30 grados, menos la fuerza magnética, que de momento la tengo como 0.4 veces la intensidad de la corriente, por el coseno de 30 grados. Y esto debe ser 0. Si despejamos la corriente, ustedes podrán notar que este resultado es 0.2 kilogramos por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, por el seno de 30 grados. Todo esto dividido entre 0.4 por el coseno de 30 grados. Si ingresamos esto a la calculadora, vamos a saber entonces de cuánto es nuestra corriente. Entonces ingresemos los datos aquí a nuestra calculadora. Entonces tenemos 0.2 por 9.8 por el seno de 30 grados, dividido esto entre 0.4 por el coseno de 30 grados. Asegúrense de que su calculadora esté en modo grado, ¿verdad? Para poder tener el resultado correcto. Entonces encontramos que nuestra corriente es aproximadamente de 2.83 amperios a lo largo del cable hacia nosotros en la vista lateral, es decir, hacia acá o moviéndose en esta dirección. Recuerda la vista en que la estemos viendo. Y así hemos terminado entonces nuestro problema.